Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes una semana más, como siempre con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, Javier, y a todos nuestros oyentes, que cada vez son más por lo que me cuentas. Hombre, por lo que sabe todo el mundo, es un virus. Esto Tú que estás aquí, tú que casi duermes en esta emisora, eres el que más al tanto está de cómo crecen nuestros oyentes. Bueno, el que más al tanto está es Carlos Chinchilla, que ese sí que duerme prácticamente aquí, día y noche. Bueno, hoy hablando con un invitado, Lucas Molina, ¿no? Y hablando sobre las armas de la guerra civil. Pedro. Bueno, pues es otra de las trolas que vamos a desmontar sobre la guerra civil. Ya sabes que nuestro programa se dedica a desmitificar, a desmontar falacias, como ese otro programa que hicimos, ¿te acuerdas? Con Javier Sáenz del Castillo, falacias de la Segunda República. Qué bien ¿cómo nos lo pasamos? Ese programa que Carlos Chinchilla incluyó en las redifusiones durante el puente de la Constitución, gran éxito. Ha sido vuelto a descargar, pero ya en el formato de La Boca del Lobo. Bueno, pues vamos a seguir desmontando trolas, falacias, filfas, como ahora la de dónde provenían las armas de la guerra civil. Porque, claro, lo que nos están difundiendo los Viñas, los Preston y demás comisarios políticos que controlan la Universidad Española, pues es que Franco, que era muy malo y ha conspirado contra la República pues desde el 15 de abril del 31. O que Franco hizo matar a Mola para tener poder absoluto, o que dejó que fusilasen a José Antonio, o que era un pésimo militar, sí. Aunque le ganó. Aunque ganó a todos, y engañó a Hitler, fíjate, oye. Pero si no hay más que leer el libro que escribió el teniente general Vicente Rojo en el propio mismo año 39, diciendo que Franco había ganado pues porque lo exigía la ciencia militar. Vamos, yo aconsejo a los que se crean estas bolas descomunales que consulten ese libro que está reeditado hace poco, y ahí Vicente Rojo pues desmonta las tonterías que se dicen sobre la incapacidad militar de Franco. Pues otro de los mitos, pues que ya te sonará a ti, es que se desvió a Toledo para rescatar al coronel Moscardó y a los sitiados del Alcázar, y que eso le hizo perder unos días valiosos para tomar Madrid, lo cual también es una cosa absurda, porque la columna que dirigía él, pues no habría podido de ninguna manera tomar Madrid. Había más gente, más defensores en Madrid que miembros de la columna, y llegaban agotados. Además, pues hoy vamos a hablar de dónde provinieron las armas que emplearon los dos bandos, ya que otra de las trolas habituales es decir que Franco gana la guerra gracias a los moros que trae de Marruecos, a la Legión Cóndor y a los voluntarios italianos. Que eran muy malos entonces los expedicionarios, por llamarlo de alguna manera, las brigadas internacionales, ¿no? Pues sí. Deberían ser muy malos, todos eran malos apoyando al bando republicano, y los contrincantes debían ser extraordinarios. Yo creo que eso encima les deja en mal lugar, ¿no? Si le vencen malos militares, si todo lo demás eran mucho mejores que ellos, pues entonces a lo mejor se merecían perder la guerra, ¿no? Bueno, esto es como a veces sueles leer alguno de estos libros, sobre todo de enfoque marxista, pero escritos en estos años, que te dicen, bueno, es que contra la República se sublevan pues los militares, los monárquicos, los terratenientes, los católicos, el clero, todos contra el pueblo. Dice, joder, pues qué poco queda del pueblo si sumamos todos esos. Y demás. Oye, y hoy el invitado de hoy es Lucas Molina, que si no me equivoco, Lucas Molina ha escrito un libro precisamente con el nombre Las armas de la guerra civil española. Así es, Lucas Molina es profesor de historia en Valladolid, también es editor, edita una revista de la que nos va a hablar, y acaba de publicar un libro en compañía de otro investigador sobre este tema, que yo creo que es de grandísimo interés, porque ya lo hemos anticipado en algún otro programa, pues los tanques y los aviones que recibió el Frente Popular eran mejores, oye, que los que mandaban los alemanes, mejores que los alemanes. Oye, Lucas Molina lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Lucas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues bien, aquí andamos. Lo primero, agradecerle que hoy esté con nosotros. Y hablando en esta ocasión sobre las armas de la guerra civil. ¿Podemos detectar cuál fue el origen, para empezar, don Lucas, de las armas de uno y otro bando durante la guerra civil? Inicialmente, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron las armas que llegaron a España? Pues sí. Bueno, había muchísimos orígenes. Eso daría para estar una hora hablando solamente de los orígenes de todas las armas que llegaron. Pero básicamente, por centrar un poco el tema, podríamos decir que hay 4 fuentes fundamentales de llegada de armas durante la Guerra Civil Española. Por un lado, de Alemania y de Italia para los sublevados, para los nacionales, y por otro lado de la Unión Soviética y de multitud de comerciantes o traficantes de armas que hicieron su agosto en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Esos son básicamente los 4 orígenes del armamento que llega durante la guerra. Uh-huh. Hola, buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Bueno, te quería preguntar, ¿cuál es la situación de la industria militar española, de los almacenes del ejército español cuando se produce el alzamiento del 18 de julio? Porque España tenía una de las flotas más potentes en ese momento, pero también es cierto que, claro, como ahora que estamos hablando tanto de la guerra de Yugoslavia gracias a los separatistas catalanes, que la industria militar española pues queda dividida como queda dividido todo el país. O sea, se pierden, se rompen las líneas de producción y de distribución de la industria militar. Entonces, ¿qué armamento tenía el ejército español? Pues mira, podemos hacer lo mismo, unas grandes líneas, porque si no sería para estar también una hora hablando. Pero en grandes líneas, como tú bien dices, la Armada española era una buena armada, una armada después del desastre del 98, una serie de planes de construcción de una flota. Y en el año 36 la Armada era una muy buena armada, tenía buques de gran porte, estaban en construcción unos cruceros fantásticos, el Canarias y el Baleares, una flotilla de minadores también en construcción, pero aparte tenía cruceros, tenía acorazados, tenía 2 flotillas de destructores. La Armada era una magnífica armada. Lo que ocurre es que la Armada queda toda ella en poder del gobierno republicano, prácticamente. La aviación, estamos hablando de una época en la cual es un arma todavía en desarrollo. En el año 36 España pues tenía una aviación muy normal, no era una potencia, digamos, aeronáutica, ni tenía una gran industria aeronáutica. Es cierto que funcionaba construcciones aeronáuticas y alguna otra industria, pero estaba en un proceso precisamente de renovación del material. Luego el material era, quizá podríamos decir, todo ello procedente de la Primera Guerra Mundial. Tenía 15, 18 años a sus espaldas. Y por lo que respecta al ejército de tierra, pues el ejército de tierra, entonces llamado el ejército, porque no había, la aviación era una de las, pertenecía al ejército de tierra. El ejército de tierra pues era pues un ejército sin prácticamente carros de combate, con una artillería antiaérea muy incipiente. La artillería pues era prácticamente toda ella procedente de Francia e Italia, aunque se fabricaba en España bajo patente, pero era artillería pues realmente no era el último grito. Y luego pues el famoso Mauser, el arma ligera. Si queremos llegar un poco a decidir si la Guerra Civil Española hubiera tenido lugar durante 3 años con ese armamento que había en el 18 de julio del 36, la respuesta es no. Sería imposible que la guerra durara 3 años con ese armamento. Uh-huh. Lucas, tú has escrito el libro Importación de armas de la Guerra Civil Española, Gallant Books. Sí. Bueno, yo he escrito ese libro y he escrito otro libro ya hace unos años, sí, junto a José María Manrique, un gran amigo, que publicó La Esfera de los Libros y que se llama Las armas de la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que ya tiene 10 años ese. Las armas de la Guerra Civil Española, efectivamente. ¿Con el coronel José María Manrique?
Sí, buen amigo de esta casa. Coronel de artillería. Tenemos... Buen amigo de esa casa y buen amigo mío también. Sí, el mío también. Sí. Y entonces habéis seguido investigando, porque es claro. que aquí solemos traer a historiadores que van a los archivos, como Miguel Platón, como Michael Seidman y como tantos otros, como Guillermo Gortaza, ¿verdad, Javier? Somos unos excéntricos. Nos gusta traer historiadores que van a los archivos, que se manchan las manos con polvo. Y eso es lo que sigues haciendo tú. Hay que ir, Javier, Pedro, hay que estar siempre. Vamos a ver, la historia es una disciplina viva. La historia, la línea historiográfica de estudio, por ejemplo, de las armas de la guerra civil, está en constante renovación, porque lo que hace 10 años se pensaba, probablemente hoy, después de seguir investigando y seguir trabajando en archivos, pues ha cambiado, no sustancialmente, pero sí que hay muchos cambios que hacen repensar muchas veces el que lo que nos cuentan pues tiene muchos puntos negros, muchos agujeros negros, ¿no? En este caso. Fíjate, Lucas, yo creo que es un mito, sácame de dudas si me equivoco, donde se decía que las armas alemanas eran las mejores del mundo de la época. En cambio, lo que sí que parece cierto es que eran las soviéticas las armas más poderosas de la época. La pregunta es, ¿eran mejor las armas soviéticas y francesas que las alemanas y las italianas? Es una pregunta muy complicada, porque habría que descender al nivel de decir este arma era mejor que esta otra concretamente. Vamos a ver, en conjunto es muy difícil hacer generalizaciones respecto a armas tan diferentes como un fusil, una pistola, un avión o un carro de combate, de forma genérica, Javier. Sí. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta dos aspectos. Tanto la Unión Soviética como la Alemania nazi de la época eran dos potencias emergentes en cuanto al panorama europeo. También pongámonos en 1936, ¿no? Eran dos potencias emergentes, eran dos potencias que habían colaborado porque muchísimos desarrollos alemanes de entreguerras se dieron en la Unión Soviética. Alemania, después del Tratado de Versalles, acordaos que fue absolutamente imposibilitada de tener cierto tipo de armamento. Y ese cierto tipo de armamento, Alemania llegó a un acuerdo, Alemania de preguerra, o sea, no la Alemania nazi, estamos hablando de la Alemania de la República de Weimar, llegó a un acuerdo con la Rusia soviética, con la Rusia de Stalin, para mandar técnicos, para probar armamento en distintas regiones de la Unión Soviética. Y de hecho el famoso cañón de 88 milímetros que dio tanto que hablar en la Segunda Guerra Mundial fue un arma que se desarrolló bajo el paraguas soviético en los años 20, antes de la llegada de Hitler al poder, estamos hablando. Uh-huh. Por lo tanto, eran dos potencias emergentes armamentísticamente, y muchos desarrollos iban parejos. Es cierto que la tecnología alemana siempre se dice que fue más importante o más potente o mejor que la rusa, que era quizá más vasta, ¿no? Pero las armas que se vieron en España, tanto soviéticas como alemanas, en cuanto a aviación, por ejemplo, iban parejas, o en cuanto a desarrollos de artillería antiaérea. Pero ¿qué ocurre? Que ni Alemania ni la Unión Soviética, quizá me voy a parar, Alemania no mandó lo mejor que tenía. La Unión Soviética probablemente sí mandó lo mejor que tenía en ese momento. Eso es un poco lo que os puedo contar. Alemania no mandó lo mejor que tenía, sí que probó mucho material, y alguien me podría decir, hombre, es que los Stuka eran unos buenos aviones. Claro, efectivamente, los bombarderos, aquí se probaron todos los bombarderos, los Heinkel 111, los que hacen la Segunda Guerra Mundial, sí, efectivamente, pero también mandó mucho material de desecho de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en cuestiones terrestres, artillería, carros de combate. No mandó realmente a Alemania carros de combate, eran carros de instrucción, tanques de primera generación. Entonces, Alemania, repito, no mandó lo mejor que tenía, la Unión Soviética mandó lo mejor que tenía. Pero además de lo que dices, además de disponer del material, también es imprescindible saber cómo se usa, ¿no? O sea, también el ejército de Vietnam del Sur tuvo material fabuloso que enviaba a los Estados Unidos y perdió. En ocasiones perdía ante guerrilleros que estaban armados, en ocasiones con armas muy rudimentarias.
Y sin embargo, o sea, ahí está también la importancia del factor humano, tanto del técnico que adiestra en el uso de ese material o lo emplea él mismo, como en el personal que lo recibe y que lo tiene que usar. Si la moral o el conocimiento, el know-how de este personal, de estos soldados que reciben ese material tan moderno para su época respectiva, son muy bajos, no sirve de nada. Claro. No cabe duda, Pedro. Eso es tan claro y tan evidente como que es lo que pasó en la Guerra Civil Española. No, bueno, perdona, si me permites añadir otro dato. Bueno, durante la Guerra Civil China, que sigue a la Segunda Guerra Mundial, o sea, que acaba pues 10 años más tarde de que acabe la Guerra Civil Española, o sea, en el 39 y en el 49, pues las tropas de Mao Zedong solían armarse con material que cogían a las tropas de Chiang Kai-shek. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó en la Guerra Civil Española, por ejemplo, con una cuestión tan importante como eran los carros de combate, los tanques, ¿no?, conocidos popularmente como tanques, aunque a los militares les gusta mucho más utilizar la palabra carro de combate? Pues es exactamente lo que me estás diciendo. O sea, te repito, los alemanes y los italianos mandaron verdadero material pobre en cuanto a diseño y en cuanto a armamento, en ese concepto, en ese paraguas de carros de combate. Y las tropas de Franco lo que hicieron fue hacerse con un material fantástico, que era el material soviético, el material acorazado soviético. Se hicieron con ese material a base de muchas veces ingenio, incluso a base de premios, porque a los soldados se les premiaba si cogían un carro de combate en condiciones de combatir. Y se hicieron un verdadero arsenal o un verdadero parque acorazado de origen pues ruso. Entonces, al final de la guerra, al terminar la guerra, si analizáis las cifras de carros de combate en poder del ejército que gana, pues estamos hablando de que la mayor parte y la mejor, no solo la mayor parte, sino la mejor parte son blindados y carros de combate de origen soviético. Bueno, pero eso también tendría un inconveniente, que es que la falta de piezas de recambio, porque claro, la Unión Soviética no iba a enviar suministros a la España franquista. Sí, Pedro, pero ¿sabes qué ocurre? En las guerras siempre ocurre un fenómeno que se llama canibalización. O sea, no solamente se cogían carros de combate en buen estado para combatir, sino que también se cogían carros de combate en mal estado. Esos carros de combate en mal estado servían de fuente de repuestos para los carros de combate en buen estado. Y también es cierto que al finalizar la guerra, cuando se terminan las operaciones, pues en las bases de los acorazadas de la República, de las fuerzas blindadas, que se llaman fuerzas blindadas de la República, sí que es cierto que se coge una buena partida de material de repuesto, de recambio, que sirve precisamente para que esos carros estén prácticamente en servicio hasta la ayuda americana, hasta el año 53. Cierto que ya no valían para nada en esos años, pero es cierto que siguen funcionando, y España, después de la Unión Soviética y de Finlandia, es el país que más material de origen soviético utiliza, hasta los acuerdos de Franco con Eisenhower, los acuerdos con los americanos en el año 53. O sea que cuando Franco y Hitler están negociando o hablando en Hendaya, el ejército español, o sea, su armamento puntero era soviético. En el aspecto terrestre te aseguro que sí. En el aspecto aeronáutico también, aunque quizá se repartía más con los alemanes, porque una buena parte de los aviones de la Legión Cóndor quedan en España. Pero es cierto que una buena parte de los aviones de origen soviético que combaten en la Guerra Civil Española y que se fabrican en España, porque eso es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta. La ayuda alemana es simplemente material, y llega material fabricado en Alemania que se utiliza aquí, igual que los italianos. Pero los soviéticos hacen algo más, dan un paso más, que es entregar armamento y entregar también la industria, digamos, la capacidad de fabricar ese armamento en España. O sea, asesores, técnicos, ingenieros, incluso materias primas para los aviones, por ejemplo, los Polikarpov I-15, 16, que se fabrican en España. Incluso, pues, mucho material blindado, porque Rusia, la URSS, envía muchos carros de combate, pero vehículos blindados
Y la diferencia está en que el carro de combate tiene orugas, tiene esas famosas cadenas, en cambio el vehículo blindado es sobre ruedas. Vehículos blindados, la URSS prácticamente no suministra una cantidad simbólica, 64 vehículos blindados, pero ofrece la capacidad industrial para que en España, en distintas fábricas, sobre todo de la zona de Levante, Valencia, Barcelona, fabriquen unas cantidades que rondan, estamos hablando de, pues a lo mejor 250, 300, incluso se habla de casi 400 vehículos blindados de distintos modelos, con un tufillo soviético tremendo que se fabrican y bajo la supervisión de ingenieros soviéticos. Fijaos la diferencia que hay tremenda de colaboración o de cooperación, ¿no? Así que podemos resumir de lo que nos has dicho que Stalin fue mejor aliado del Frente Popular que Mussolini y Hitler de los nacionales. Hombre, a lo mejor es una generalización, pero es cierto que muchas veces se ha achacado a Stalin de que estafó a la República, de que se le han puesto mil sanbenitos que se le pueden poner desde muchos puntos de vista, sobre todo a lo mejor ideológicos, ¿no? Pero en cuanto a buen proveedor, no cabe duda de que fue el mejor proveedor de armas de la República, y que si hubieran tenido un poco más de cabeza las autoridades republicanas, y esto de cabeza podríamos matizarlo de muchas formas, y si queréis seguimos hablando del tema, si hubieran tenido un poquito más de cabeza hubieran adquirido mucho más material en la Unión Soviética y mucho menos material en otros países en los cuales funcionaron una serie de comisiones de compra formadas por normalmente militares republicanos que hicieron el agosto ellos mismos e hicieron que otros tuvieran también el agosto como traficantes de armas, etcétera. Un tema muy curioso y muy poco estudiado. Bueno, vamos a hablar de este tema, Lucas, en la segunda parte del programa, y para seguir hablando de las armas te quería preguntar también por los suministros franceses, porque claro, la Unión Soviética tiene que enviar sus suministros a través por vía marítima, a través del Mediterráneo. Incluso la Armada Nacional, dirigida por el almirante Merino, libra algún que otro combate para cortar precisamente este tráfico de buques a los puertos del Levante y los puertos catalanes. Pero Francia no tenía ese problema, también estaba gobernada por un Frente Popular, porque por la frontera terrestre con Cataluña podía pasar gran cantidad de material, y la industria militar francesa en absoluto era mala. También se dice, nos lo podrás confirmar, que en la ofensiva alemana de la primavera de 1940 los tanques franceses eran como poco tan buenos como los alemanes. Lo que pasa es que los emplearon muy mal. Efectivamente, bueno, te corrijo una cosa simplemente a nivel... era almirante Moreno, no Merino. Perdón. Sí. Moreno. Salvador Moreno, me parece, ¿no? No, Francisco. Eran dos hermanos, Francisco Moreno y Salvador, dos hermanos Moreno. Además, curiosamente, Francisco Moreno era, yo no sé si abuelo, creo que bisabuelo del famoso cantante Alborán, ¿sabes? Sí, tan de moda. Sí, es verdad, cantante. Sí. Bueno, pues era bisnieto, creo que bisnieto del almirante Moreno, que era el jefe de la flota, de la flota de Franco. Bueno, pues el tema francés es un tema curioso. Efectivamente, gobernaba un Frente Popular. Sabéis que en cuanto empieza la Guerra Civil Española se organiza el famoso Comité de No Intervención, que es un comité que nace muerto y vive muerto durante la Guerra Civil Española, porque todos los países se saltan las directrices de ese comité, del famoso Comité de No Intervención. Y hay que decir que efectivamente Francia, quizás si tenemos que decir algo, la mayor contribución de Francia al bando republicano durante la Guerra Civil Española no es tanto el material que envía, sino la facilidad de tránsito a través de su territorio, tanto de hombres, para combatir con el Frente Popular las famosas brigadas internacionales, como de materiales que diferentes comisionistas y diferentes comisiones, vamos a decir comisiones, incluso la Unión Soviética, cuando deja de llegar a España con sus barcos porque han hundido ya varios, esa facilidad de tránsito a través de Francia para pasar diferente material. Entonces se ha fabulado, se ha contado muchas cosas desde la misma Guerra Civil Española. Claro, cuando los nacionales capturaban material y veían que era francés,
Hablamos de fusiles, hablamos de ametralladoras, hablamos de muchos modelos de cañones, artillería. Pues pensaban que Francia estaba suministrando ingentes cantidades de material al gobierno del Frente Popular, lo cual no era exactamente así. Francia sí que es cierto que en los primeros momentos suministra aviación, suministra diferentes modelos de aviones, pero material terrestre muy poquito. Y podéis decir, hombre, pero si los nacionales cogen tantísimo material, Schneider, de fábricas francesas, ¿no? ¿Cómo es que no es material francés? Bueno, pues la explicación, volvemos otra vez a lo que os comentaba hace un momentito. La explicación está en que muchísimo material francés, después de la Primera Guerra Mundial, está en poder de países como Checoslovaquia, Polonia, etcétera, incluso la Unión Soviética tiene material francés cogido habitualmente en su guerra civil contra los blancos, ¿no? Entonces, todo ese material francés, que la mayor parte, no digo todo, pero la mayor parte de ese material francés que los nacionales van recuperando en diferentes ofensivas, no procede de envíos directos del Frente Popular francés al gobierno del Frente Popular español, sino que procede de comisionistas que han hecho su agosto comprando material francés, mucho del de desecho, otro bueno, y que de diferentes maneras acaba en el campo de batalla de España. Oye, y fíjate, hablabas también de las comisiones de gente que había hecho su agosto con este asunto. ¿Hubo muchas corruptelas en uno y otro bando? Pero, perdona, no te he escuchado bien. ¿Hubo muchas? Corruptelas en uno. ¿Corruptelas? Sí. Corrupciones. Corruptelas, mira, en el bando nacional, no porque sea el bando nacional, pero corruptelas no pudo haber porque no hubo desembolso físico de dinero para adquirir material ni alemán ni italiano directamente. O sea, nadie fue a Berlín con un maletín para comprar material. Entonces, evidentemente, bueno, eso era un procedimiento de envío que luego se fue pagando a lo largo de los años después de la guerra, una vez terminada la guerra. Fijaos que es un aspecto muy importante. A Franco, a Alemania e Italia le fían porque realmente, bueno, pues en ese momento Franco cuando se subleva junto con sus compañeros, no tienen dinero. O sea, tienen el dinero que hay en el Banco de España de Tetuán, nada más, no hay dinero. Entonces, perdona, creo que Queipo de Llano organiza con la ayuda de la colonia judía de Gibraltar y del Marruecos español, organiza algo para atraer libras esterlinas a través de Gibraltar. Pero claro, es todo. O sea, como dices, tenían poquísimo dinero. Claro. Estamos hablando de cantidades nimias. O sea, ningún país de época hubiera dicho, oye, yo te voy a vender armamento, pero lo primero es que tienes que hacer, yo que sé, un depósito, al bando sublevado, tanto Alemania como Italia le fían. Fiarle significa fiarle. Sí. Otra cosa es que empezado en el año 37 hay que hacer una serie de depósitos, se organiza un poco la adquisición, ¿no? Funcionó durante la guerra, desde el año 37 funciona un organismo importantísimo por el que se canalizan todas las adquisiciones de material, que se llama así, Dirección General de Adquisiciones. La Dirección General de Adquisiciones, desde que se organiza, y repito, no recuerdo exactamente la fecha, pero es a mediados del año 37, es cuando empieza a organizar todo y a canalizar la adquisición del material. Hasta entonces, pues es un poco un cúmulo desordenado de pedidos, contrapedidos, que me llega, que no llega, pero un poco al hilo de la pregunta que me hacía Javier. Sí. Eso es cómo funciona. Luego, corruptelas, difícil, muy difícil que haya corruptelas o robos de algo que no hay un trasvase de dinero físico. Si nos vamos al otro lado, pues ahí ya podemos hablar bastante más, porque ahí sí que es cierto que el bando republicano juega con pues el oro del Banco de España, el dinero del Banco de España. El gobierno republicano está en Madrid. En Madrid es donde está las reservas, toda la administración del Estado, ¿no? Y ahí sí que jugamos con que muchas comisiones, y os voy a contar un caso nada más, porque tampoco quiero entrar, no es un tema, a mí no me agrada nunca hablar de estos temas, no me parece, me parece que hay que tocarlo y hay que sacarlo, ¿no? Pero no es un tema para mí agradable. Y os voy a contar solamente un caso, que es un caso muy, muy conocido, y no por ello pues hay que dejarlo, ¿no? Fijaos, un personaje
tan importante y tan popular como era Pablo Rada, el famoso, uno de los héroes del Plus Ultra, suena, ¿no? El vuelo del Plus Ultra, en el cual, pues, con el hermano de Franco. El hermano de Franco. Bueno, pues Pablo Rada era el mecánico del avión, del Plus Ultra. Después de, una vida muy curiosa, del estilo de la vida de Ramón Franco, en esa misma línea de que se va a bombardear el Palacio Real en el 31 con Ramón Franco, va con él, que luego no lo bombardean porque hay unos niños jugando en las cercanías. Pues se presenta a las elecciones en una candidatura republicana, revolucionaria, federalista, andaluza, una serie de cuestiones. Esto durante la República es un personaje pues muy movido, ¿no? Bueno, pues el 21 de julio del 36 Pablo Rada se presenta y vuela en un Breguet 19 como observador, bombardea a los sublevados en Alcalá de Henares, actúa en distintos frentes, ¿no? En el sur sobre todo. Y yo no recuerdo exactamente cuándo, a finales de año, no te puedo decir si es noviembre, diciembre, a finales del año 36, Largo Caballero le confía una serie de joyas valoradas entonces en unos 20 millones de francos, a él y a Resac, otro piloto, ¿no? ¿Para qué? Para que tanto Rada como Resac se vayan a Francia a adquirir aviones de caza franceses. De hecho, ellos mismos le garantizan a Largo Caballero que están en disposición de adquirirlos porque tienen contactos en Francia, porque el Frente Popular... Y este hombre Largo Caballero les confía unos 20 millones de francos para hacer esa operación. Y no lo digo yo, lo dice Gerald Howson, un famoso y conocido historiador de la aviación en la Guerra Civil Española, que publicó en su libro un libro hace unos años, Armas para España, creo que se llamaba. Dice que se gastaron ese dinero en prostíbulos y en cabarets para posteriormente pues tratar de establecerse como traficantes de armas y hacer el agosta, ¿no? Bueno, pues fijaos, estamos hablando de 20 millones de francos de la época, que dos comisionistas, uno de ellos muy conocido, en Resac también era conocido en el mundo aeronáutico, pues se lo pulen, como dicen ahora, ¿no? Se lo pulen y bueno, es curioso, la vida de este Rada es muy curiosa, pero no quiero tampoco seguir por esta línea. Hubo muchas comisiones como esta, hubo muchas, otras con gente muy seria. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que todos los republicanos, ni muchísimo menos, fueran todos unos zampones o unos sinvergüenzas o unos ladrones. Hubo comisiones muy serias que fallaron, otras, pero hubo una línea, aquí sí que hubo una línea, porque había dinero por medio, porque había maletines por medio, y ahí es cuando puede haber corruptelas, robos y AMPA, ¿no? Como digo, por medio. Y sí lo hubo, y en muchas ocasiones no solo hubo eso, sino hubo engaños porque muchas comisiones de buena fe, con militares republicanos de buena fe, que repito, lo sabía, fueron engañados miserablemente por comisionistas internacionales que funcionaban en Europa en esa época, procedentes, y si queréis también hablamos un poco de ello, aunque tampoco es, no tenemos tiempo, ¿no? Procedentes de las antiguas redes de comisionistas y traficantes que organiza durante la Primera Guerra Mundial un personaje para mí siniestro y para mí uno de los peores personajes de la época, era los ingleses lo hicieron ser Basil Zaharov se llamaba, que fue el representante, un gran traficante de armas. El mayor traficante de armas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues este personaje tenía unas redes de comisionistas de tráfico de armas durante la Primera Guerra Mundial que todavía sobreviven en los años de entreguerras y que llegan, muchos de ellos, hasta la Guerra Civil Española, y muchos de los discípulos o de los segundones de Basil Zaharov actúan como vendedores de armas a esas comisiones de la República y los engañan miserablemente. Les venden material de finales del siglo XIX como si fuera material de primera generación, y mucho material que llega a la República y que combate en la guerra civil con la República procede precisamente de esas líneas, de esas redes de comisionistas, cuyo origen era el famoso Basil Zaharov. Bueno, si me permites una curiosidad, Basil Zaharov aparece como personaje secundario en un libro de Tintín. Efectivamente. En La Oreja Rota, vendiendo armas a dos países sudamericanos que se enfrentan, que son Bolivia y Paraguay, son imitación de Bolivia y Paraguay por la guerra del Chaco. Sildavia y Borduria no, en el no, son San Teodoros y no me acuerdo cuál es el otro, porque la Oreja Rota transcurre en Sudamérica. Sí, tienes razón. Y, no es en Europa, es en América. Y luego entonces
de ahí provienen, de lo que has contado, de estos timadores, es lo que provienen, lo que se decía, bueno, eso de que a veces recibían los republicanos pues fusiles de fabricación rusa que en la culata todavía llevaban el águila de los Romanov. Sí, claro, por supuesto. Y es más, este tipo de operaciones, muchas veces triangulares y operaciones estrafalarias, empiezan a producirse no en los primeros momentos de la guerra, aunque sí es cierto que hay. En París se crea una comisión de compras, la comisión técnica de París, que empieza a funcionar, y de hecho esa comisión trae armas de mucha calidad, como los cañones antiaéreos Oerlikon, que todavía en un desarrollo posterior están vigentes y funcionan en el mundo, en los ejércitos más importantes del mundo. O sea que estamos hablando de que, por un lado, esas comisiones, hay algunas que funcionan perfectamente y tienen un material de primerísima calidad, pero hay otras que son absolutamente kafkiano el desarrollo y el funcionamiento. Fijaos otro tema que yo creo que es interesantísimo comentarlo. La República en el año 38 empieza a recibir armas japonesas. Entonces vosotros o los oyentes pueden pensar, pues la República tuvo relaciones, comercio con Japón, y Japón les vendió armas japonesas. Armas, estamos hablando de fusiles, de artillería, distintos modelos de cañones, etcétera. ¿Sabéis de dónde procedían las armas estas japonesas, que en una cantidad bastante importante recibe el ejército de la República? Pues procedían, por una parte, de la Unión Soviética. La Rusia zarista había adquirido durante la Primera Guerra Mundial pues fusiles, artillería. Bueno, pues a través de la Unión Soviética canaliza envíos de armas japonesas. O sea, que la Unión Soviética no solo manda un material fantástico, manda también algo de material que ya no le servía. Pero por otro lado, aparecen también armas japonesas vía Finlandia. Finlandia también envía, por medio de comisionistas, material japonés que había adquirido a su vez a la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial. Fijaos la cantidad de vías de movimiento, de armamento durante la Guerra Civil Española. Y en España, pues ya os digo que muchas unidades de artillería de la República y muchas unidades de infantería estaban armadas con fusiles japoneses Arisaka, Meiji 30, y otras de artillería pues con cañones de 75 milímetros o de 105 milímetros, también Arisaka, Meiji 31. O sea, cualquiera diría, joder, pues oye, vaya relaciones con Japón que tenían los republicanos. En absoluto. Traficantes, e incluso deshacerse muchos países de material sobrante o de material ya un poco fuera de juego y que no interesaba en ese momento. Bueno, pero supongo que tal cantidad, tal diversidad de armamento ocasionaría al mando del Ejército Popular de la República unos grandes problemas de gestión. Tremendos. El asunto logístico, que yo creo que se ha estudiado muy poco, pero nosotros lo tocamos un poquito en nuestros trabajos, el asunto logístico, y sobre todo, claro, el asunto logístico es que todo lo que cuando hablamos de armas hablamos del lanzador. O sea, un fusil no es otra cosa que un lanzador de una bala, o un cañón no es otra cosa que un lanzador de un proyectil. O sea, la diversidad de lanzadores, de artilugios para lanzar algo, ocasiona un problema logístico de primer orden, porque hay que tener todo ese tipo de municiones, bien sean balas, bien sean obuses, llámale como quieras, pero le ocasiona un problema enorme. Y yo, de hecho, en algunas investigaciones que he estado haciendo, los republicanos se quejaban de que para muchos modelos de artillería tenían poquísimos proyectiles, porque luego también hay que ver que muchos envíos eran interceptados en la mar, y entonces caían en poder de los nacionales. Por lo tanto, se da el caso de que a los republicanos en algunos casos les llegaba la munición, pero no les llegaba el lanzador, o les llegaba el lanzador y luego no les llegaba la munición. Con lo cual, efectivamente, el problema logístico que se ocasiona cuando hay una diversidad tan enorme de materiales es terrorífico. Bueno. Y ese fue uno de los talones de Aquiles de la República, uno de los muchos, pero uno de ellos fue el enorme problema logístico. Bueno, eso también lo sufrieron unos años más tarde los alemanes en el frente oriental, porque tenían también que gestionar, por un lado, los suministros de sus aliados italianos, rumanos, húngaros, que iban con su propio armamento, aunque gran parte de él era de fabricación alemana, y luego también llegaron a emplear, pues, por ejemplo, creo que camiones y armamento que provenía del ejército checoslovaco. Sí, igual, lo mismo. Los alemanes, en su avance imparable en Europa, capturaron
los primeros años de la Segunda Guerra Mundial muchísimo material. Estamos hablando incluso de material inglés, de todos los... Sí, en Dunkerque. El reembarque famoso del cuerpo expedicionario inglés en Dunkerque, pues muchos camiones, incluso piezas de artillería alemanas eran de orígenes diversos, exactamente el mismo caso que acabamos de contar. Y el problema logístico era enorme, claro, por supuesto. Mira, has mencionado que los nacionales podían capturar estos suministros en alta mar, barcos, pero creo que también había un aparato, un servicio de investigación, un servicio secreto que detectaba los embarques antes de que se produjese, sobre todo en los puertos franceses, y pasaban la información a la armada de los nacionales, y que se dio algún caso de capturar el barco en puerto. ¿Tú nos puedes dar más detalles? Sí, efectivamente, funcionaba muy bien. El Servicio de Información Nacional era un servicio que nace también de la nada, porque como todo, ¿no? Los sublevados pues tenían poco que ganar, pero efectivamente a lo largo del conflicto el Servicio de Información Nacional se hace imprescindible, y todo el personal que tenía desplegado en distintos países europeos detectaba efectivamente esa venta de armamento a través de comisionistas y de empresas, porque fijaos que cuando estamos hablando de comisionistas y de traficantes, nos imaginamos a lo mejor un señor que va y en un bar oscuro pues hace el intercambio. No, estamos hablando de auténticas empresas que se organizan al albur de la Guerra Civil Española y que comercian con armamento y que llenan y fletan barcos, pero estamos hablando de centenares de barcos fletados, y efectivamente ese servicio de información perfectamente organizado en distintos países, sobre todo europeos, detecta en muchísimas ocasiones, y en el archivo de Ávila. De la administración, no, en Ávila no, en Alcalá. Sobre todo asuntos exteriores y Archivo General de la Administración. Yo he encontrado muchísima documentación de esos informadores, vamos a llamarles, ¿no? Informadores, que a las legaciones oficiosas de los nacionales, oficiosas de la España nacional, pues mandan toda esa información que muchas veces está pues un poco inflada. Una vez que lo constatas, dices, efectivamente han detectado que están intentando venderles Checoslovaquia pues su artillería pesada. Pues efectivamente Checoslovaquia vende artillería pesada y fusiles. Bueno, pues el informador, el tipo que está allí con las orejas puestas y tal, efectivamente ha detectado que hay movimientos y que va a venir un barco cargado con armamento que sale del puerto de Dansk o el puerto de Gdynia, en la zona del Báltico, y está todo perfectamente organizado. Y el tema del barco, de capturar un barco en el puerto, yo ahora mismo no recuerdo, pero sí que es cierto que recuerdo que a algunos capitanes de la Marina Mercante de esos barcos que abanderaban, pues ya sabéis, si os podéis imaginar, ¿no? Bandera, el barco era de polaco, pero venía bajo bandera de Liberia, ¿no? Pues a los capitanes se les intentaba comprar para que desviaran el barco a la zona nacional. En algunos casos es cierto que se consiguió, y en otros pues simular la entrega, ¿no? O sea, que se compraba al capitán para que simulara que lo habían capturado, ¿no? Que no, el tío no iba directamente al puerto de Ferrol a entregar el barco, sino que salía al Canarias con unos datos muy precisos de la derrota del buque mercante, y que lo capturaba en alta mar. Y así se consiguieron cargamentos de armas bastante importantes. Es decir, ahora mismo me acuerdo así de memoria, pues el famoso buque Mar Cantábrico que se captura, que ese no viene de Europa, ese viene de América, de Estados Unidos y de México, con un cargamento enorme de armas y de pertrechos, porque no solo vienen armas, viene también pues uniformes, todo tipo de pertrechos. Y ese buque se captura, efectivamente, lo captura al Canarias, hace una captura en alta mar y lo llevan a Ferrol, y donde descargan y donde todo ese material se clasifica y se utiliza, sirve para que distintas unidades del ejército de Franco pues tengan artillería, aviones, ahí venían incluso aviones. Y
bueno, es muy importante. Yo esas capturas creo que son fundamentales. Hay un momento de la batalla del Jarama en el cual hay un déficit enorme de armas automáticas, de fusiles ametralladores y de ametralladoras, y en ese momento se produce una captura de otro buque que era el Silvia, en el cual pues se captura, pues no recuerdo la cifra, pero si os digo, a lo mejor pues 1.500 ametralladoras, fusiles ametralladores malos de origen francés, pero que por lo menos sirven para paliar todo ese déficit de armas de los sublevados, porque no hay que olvidar que los sublevados, aunque se diga lo contrario, los primeros meses las pasan canutas, porque prácticamente toda la aviación, prácticamente toda la marina y una buena parte del armamento de tierra queda en poder de la República. Entonces, los primeros meses son fundamentales, y esas capturas de material son bueno, digamos, providenciales en algunos casos y en otras buscadas, ¿no?, por esos informadores que tú aludías, Pedro. Lucas, en la toma de Bilbao, en la zona norte, con las industrias armamentísticas, eso ayudó mucho a paliar, eso pudo ser también decisivo, ¿no? En la eso victoria fue, bajo mi punto de vista, el punto de inflexión fundamental en la contienda, en la guerra de España. La captura del norte republicano ofrece al Ejército Nacional, primero, el no tener un enemigo a la espalda. Me doy cuenta que todo el frente norte, el frente republicano del norte, Bilbao, Santander, Asturias, es un enemigo a la espalda. Porque también sabéis que Franco estaba obsesionado con capturar Madrid, y todas sus primeras operaciones son operaciones que giran en torno a la toma de la capital. Y el frente norte era un enemigo a la espalda. Pero además, como bien dices, Javier, el norte tenía la industria de los altos hornos, la industria vasca, y efectivamente es una pieza clave, ya no solo por eso que os decía, de no tener un enemigo a la espalda, sino por disponer de una industria que hasta ese momento no disponían los sublevados o los nacionales, de una industria potente. Y además no solo esa industria, sino todos los restos, vamos a decir, del ejército del norte. Los gudaris, muchos gudaris que habían luchado como gudaris, pasan a formar parte de las filas de muchas unidades del Ejército Nacional. Bueno, esto también se produce, hay que destacarlo, porque mucho vasco católico de derechas se afilia a los gudaris porque ellos no pedían ningún carné político anterior, mientras que para entrar en las milicias de la UGT, del PSOE, de la CNT, te exigían un carné. Entonces, la Udaroste era una especie de... permitía emboscarse a muchos vascos de derechas que no querían estar sometidos ahí. Oye, pero es que nos quedan 10 minutos y quiero hablar contigo de un asunto importante, porque que en tu faceta de investigador tú has descubierto. Tu editorial publica la revista Ares, de Historia Bélica, y en ella has publicado unos trabajos de investigación sobre el asunto de los bombardeos experimentales de los nazis en Castellón, que también han estado muy en boga, y tu trabajo se ha citado hasta en el Senado. Efectivamente. Es una cosa pues un poco en la línea de lo que está sucediendo en este país nuestro llamado España, ¿no? Que la mentira, el cuento chino, la falsedad, la falsificación, más que falsificación. Sí, perdona, Lucas, pero falsificación subvencionada. Sí, bueno, eso es evidente, ¿no? Si no hubiese dinero detrás, muchos de estas cosas no se harían. No, está claro. Igual que lo que os contaba antes de Rada, ¿no? De este hombre que se va con los 20.000 francos y era el más feliz del mundo. Pues aquí exactamente igual. Esta falsificación que probablemente parta de una persona que no se ha llevado un duro. No se ha llevado un duro, pero todo lo que está alrededor se ha llevado y mucho dinero. Aquí surge un asunto hace unos años, porque esto lleva ya unos años. A mí me llega hace 2 años y medio, 3 años, a lo sumo, me llega la noticia de que se está haciendo un documental, una película, sobre un supuesto bombardeo nazi durante la Guerra Civil Española, impune, absolutamente impune, ordenado directamente por Hitler desde la Cancillería,
Todo esto es verdad, esto se ha escrito. O sea, lo que os estoy contando no es un cuento chino. Es que se ha escrito en muchos medios serios, pero hasta en el ABC. Bueno, y en el país, digo, en el país. Yo leí, yo me en el enteré mundo. de esto leyendo la reseña Pues, en el país. Y como pues, tú dices, que el propio Hitler dio la orden. Sí, Y porque tú quería probar sí. unos aviones que eran novedad y que con esos aviones iba a conquistar el mundo. O sea, es que eso es un poco el resumen de todo esto. Pero a mí cuando me llega la noticia, que yo la leo en El País, como tú bien dices también, Pedro, me llega la noticia del País, Comunidad Valenciana, y te hablo del año 2016, creo que es el periódico, y todavía no estaba terminado el documental, yo me sorprendo, ¿no? Porque estas cosas, siempre que hablas de Hitler o hablas de los nazis y tal, sube la audiencia, ¿no? Pero encima hablas de bombardeo y de muertes inocentes y de la retaguardia y de experimentos, y eso ya dispara la audiencia. Claro, yo me pongo a estudiar el asunto y efectivamente yo enmarco una serie de bombardeos, porque previamente, unos años antes, yo había publicado un libro con un compañero mío sobre los estucas en España. Por eso a mí lo de los estucas me sorprende, ¿no? Porque yo, hombre, no te voy a decir que yo soy el de los que más sabe de estucas, porque no es cierto, pero sí que es cierto que su participación en la Guerra Civil Española la tenía bastante calibrada, ¿sabes? Entonces me sorprende que se me haya escapado ese experimento. Digo, qué raro, ¿no? Primero me asombro, luego digo, no puede ser, y me voy a los papeles que tenemos, a todos los partes de operaciones de la Legión Cóndor durante las fechas. Y efectivamente hay una serie de estucas que participan en la ofensiva de Levante. Estamos hablando, para ponernos en contexto, del año 38, primavera del año 38. Antes de la batalla del Ebro. ¿Perdón? Antes de la batalla del Ebro. Justo antes. Sí, antes del Ebro. Es justo cuando las tropas del Cuerpo de Ejército de Galicia de Aranda llegan al Mediterráneo. Rompen el frente republicano por la zona de Levante y llegan a Vinaroz. Entonces, y Franco ordena que se dirijan al sur, a Valencia por motivos políticos para impedir la injerencia de Francia. Está el gobierno en Valencia. Entonces, motivos políticos, pero también motivos militares. O sea, hay que intentar reducir ahora dos zonas, la zona norte, la zona catalana y la zona sur. Franco toma esa decisión y hay que dirigirse a Valencia. Objetivo Valencia, sede del gobierno de la República. Y en ese contexto militar de la Guerra Civil Española, pues hay una ofensiva normal y corriente, o sea, que nunca ha saltado de lo más habitual, que es la ofensiva sobre el Maestrazgo. Y ahí, pues en el Maestrazgo hay una serie de pueblos. El Maestrazgo, recordad que es una de las zonas orográficamente más complejas de toda España. O sea, ahí hablan de los Pirineos, pero el Maestrazgo es tremendo. Yo lo conozco, yo estaba allí, y es valles, picos, valles, montaña, es una zona complicadísima, ¿no? Y pues hay una ofensiva que se inicia en la primavera, en el mes de mayo, y bueno, pues hay una serie de unidades republicanas desplegadas por la zona. Estamos hablando en hombres, pues hablamos de entre 15 y 20.000 hombres desplegados republicanos en esa zona. Y pues hay una serie de ofensivas, de batallas, de bombardeos de la aviación, y ahí es donde se quiere enmarcar ese supuesto experimento. Claro, pero cuando yo leo que eran zonas alejadas del frente, que los pobres allí de los pueblos no sabían por dónde les daba el aire, que no conocían, no habían visto nunca un avión, todo eso es falso, absolutamente falso. No hay ni experimento, ni hay orden de Hitler, obviamente. Hitler jamás se mete en ninguna operación bélica en la Guerra Civil Española. Como mucho, pues el jefe de la Legión Cóndor del momento opinaba. Pero vamos, Hitler es que yo creo que no sabe ni dónde está el Maestrazgo, ni esos famosos 4 pueblos, no han sonado ni en la vida, ¿no? Y ahí es donde se enmarca una operación filmográfica, un documental en el cual se va a glosar pues una serie de desgracias, en esos pueblos unos desgraciados, porque les hicieron un experimento sin saberlo, Guernica, tal, y miles y miles y centenares de miles de euros. Yo empecé detectando 20 y tantos mil euros en el diario oficial de la Generalidad Valenciana. Vamos ya casi por los 200.000, porque los ha financiado la Generalidad Valenciana, la Diputación de Castellón, Televisión Española, bueno, en fin, estamos hablando de cuestiones muy peculiares. Y como tú decías, Pedro, efectivamente esto ha llegado al Senado porque el grupo político Compromís, como siempre, ¿no?, se quiere aprovechar y quiere sacar unos cuantos millones para todos los afectados por aquellos bombardeos, aquel experimento tan terrible que hicieron los nazis en Castellón. Y quería, ni más ni menos, sacar 57 millones de euros para todos los damnificados en aquellos bombardeos.
Eso al final, después de sacar nosotros un libro, una revista, artículos, llegó afortunadamente a un senador popular, el cual paralizó todo aquello. De hecho, le llamaron de todo, le insultaron, dijeron que esto era una vergüenza, tal, pero con esa mayoría en el Senado, pues paralizaron toda esta aberración, porque no es otra cosa que una auténtica aberración. Bueno, vamos a acabar porque nos quedan, creo que 2 minutos o 1 minuto escaso. Nos quedan 2 minutos. Minuto y medio. Minuto y medio. Bueno, para acabar, el subtítulo de tu libro de importación de armas, bueno, el que firmáis tú, Lucas Molina y Rafael Permuy, es Discrepancias historiográficas con Ángel Viñas. ¿Qué pasa con Ángel Viñas, que tan citado en este programa? Que tiene no solo su estilo al disentir de las opiniones de otros historiadores, sino las últimas investigaciones que está realizando. Pues mira, Pedro, yo no tengo el placer ni el gusto de conocerlo, pero sí lo he leído y yo conocí un Ángel Viñas. Sí, muy distinto, la verdad. 20 y tantos años, cuando leí su tesis doctoral, La Alemania nazi el 18 de julio, una fantástica obra con la cual pues, me quito el sombrero. Y leo cosas actuales de Ángel Viñas, que es un esquizofrénico, historiográficamente hablando, un esquizofrénico. Una persona que ha perdido el norte, ha perdido los estribos, ha perdido la educación y ha perdido todo, ha perdido hasta la vergüenza, y no ha tenido ni la decencia de contestarnos a todo lo que planteamos en su momento en ese libro, Rafael Permuy y yo. No ha tenido ni la decencia, porque planteamos una serie de dudas. Si usted ve que estamos equivocados, contéstenos, díganos por qué. No ha tenido la decencia de decir esta boca es mía, porque es la típica persona que cuando conoce la debilidad del adversario lo machaca, y pues, cuando conoce que su debilidad se calla. Lucas Molina, muchísimas gracias por haber estado hoy compartiendo micrófono en Radio Ya en Cita con la Historia, y sobre todo felicidades por el trabajo que desarrolláis desde Galán Books también. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta otro día. Pedro, la próxima semana volvemos. Muy bien, así será. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya saben, la próxima semana aquí, Cita con la Historia en Radio Ya.